Hola a todos, ¿qué tal? Hoy ya veis, hoy hablamos de unicornios, unicornios en forma de esos cómics que ya sea por la edición rara y buscada, ya sea porque no han vuelto a ser publicados en nuestro país, son perseguidos por los aficionados y coleccionistas y en este caso tenemos uno de primera categoría, el Peter Pan de Loisiel, uno de los más buscados en su edición integral de Glenat a todo color, nada que ver con la incomprensible edición de Planeta en blanco y negro de hace unos años y que he podido conseguir milagrosamente cerca de casa y por el precio de portada. Un milagro, ya digo. Este Peter Pan de Loisiel no es nuevo para mí, lo tuve hace bastante tiempo con los saldos de Glenat. Esto se saldó, señores, se saldó por 20 euros y yo lo tuve. Pero a pesar de que me encantó la lectura, cuando llegó al final, un giro de guión del que luego hablaremos me dejó mal cuerpo y pensé que nunca más lo leería. Pero la vuelta, mejor dicho, el descubrimiento de este magazine general del mismo autor junto a Trip, me hizo recordarlo, aunque realmente nunca lo había olvidado, porque es uno de esos cómics que aunque no te guste en la primera lectura, siempre está en tu cabeza y siempre recuerdas momentos, situaciones, reinterpretaciones. De eso va esta obra, reinterpretación. Así que cuando tuve la oportunidad, a pesar de que es prácticamente imposible, pues lo encontré. Últimamente estoy teniendo la suerte de encontrar varios unicornios, ya los iré poniendo por aquí, pero este quizá está en el top. Y bueno, ya entrando en materia, esta es la edición de Peter Pan de Loisiel, que ha tenido varias ediciones en nuestro país. Ya he hablado de la edición de Planeta, antes hubo otra de 6 álbumes también de Glenat. Y esto fue uno de los cantos del cisne de Glenat, de Johan Navarro, su editor. Se le puede decir muchas cosas de él, quizá no todas o pocas agradables, pero el caso es que el tío sabía editar y en cuanto al tomo, pues impecable. Una calidad de edición, tapadura, tamaño superior al álbum de DVD francés y al final muchísimos extras en forma de entrevista con el propio autor que nos hace un recorrido desde sus inicios a todo lo que le llevó a la creación de esta obra con muchísimo material gráfico, desde fotos de su infancia hasta primeras imágenes, sketches, en fin, a nivel gráfico impecable. Por supuesto también están las portadas originales, no vamos a pasar porque haríamos spoiler de alguna página. Y bueno, pues esta edición chapó. Y el cómic en sí. ¿Qué es el Peter Pan de Loisiel? Bueno, pues para empezar habría que hablar de Loisiel. Loisiel es uno de los pesos pesados de la BD francesa, lo que significa que es uno de los pesos pesados del mundo del cómic, de todo el mundial internacional. Es un hombre que lleva dibujando mucho tiempo y que tiene en su haber obras tan grandes como La búsqueda del pájaro del tiempo, también Unicornio, ese sigo en su búsqueda, y obras como Magazine General, que ya he hablado bastante de ella, pero en cualquier caso, si no lo habéis leído, pues de verdad que estáis perdiendo uno de los grandes cómics de la historia. Colaborador en muchas otras revistas y con un estilo influido a partes iguales por Disney y por la revista Mad, y con un grafismo propio que ahora veréis es alucinante. Este Peter Pan, una obra que realizó después de La búsqueda del pájaro del tiempo, ya en su madurez artística, y aquí se notan todos los recursos, todo el conocimiento, todo lo que ha sabido descubrir, aprender, todo está al servicio de esta obra que hace una reinterpretación de la obra de Barry, el escocés que la escribió en forma de obra de teatro para, ¿qué era? El 1903 o 4, no recuerdo, y que todos conocemos sobre todo por la versión de Disney. Apuesto a que pocos de vosotros habéis leído el libro y la verdad es una de las grandes obras de la literatura infantil. Pero esto no va de infantil, esto es el reverso oscuro, esto es más que Disney, esto parece Dickens, Oliver Twist, ya veréis ese Londres que nos presenta, ese Londres donde nace Peter antes de ser Pan. Y es que esto es una historia que tiene el mérito de ser completamente opuesta al espíritu de la obra original, pero a la misma vez totalmente respetuosa con esta. Se puede decir que cuando termina, en la última página que termina este cómic, empieza la historia de Barry. Y por el camino pues vamos a ver desde el punto de vista de
la geografía del lugar, pues vamos a ver suciedad, decadencia, abuso, trauma, en ese Londres victoriano de la década de 1880, 1890, y a nivel moral una perversión de la historia, cómo el mundo hace que los niños pierdan su ilusión, su inocencia, los pervierte y los corrompe. Todo contado de una forma magistral y con un final que no es para todo el mundo. Bueno, me dejo ya de cháchara y empezamos. El cómic empieza con un primer álbum, Londres, y empieza con un niño, Peter, que le está contando un cuento, una historia, a una serie de niños huérfanos en el Londres de final del siglo XIX. Un Londres, ya digo, decadente, sucio, perfectamente plasmado y con una crudeza tanto en los diálogos como en cómo tratan a los niños. Y esto, lo más duro, no es lo que aquí se nos refleja. Lo más duro es que esto es real. La protección de la infancia es algo que tiene, en términos de historia, 2 telediarios. Los niños antes eran explotados como fuerza de trabajo o explotados de cualquier manera que podáis imaginar. Había una alta mortalidad infantil y bueno, pues si vivías y crecías en las clases bajas populares de cualquier gran ciudad, pues la infancia te duraba poco. Pero Peter se resiste a eso, se resiste a la corrupción. Por un lado, es alguien muy inteligente, alguien que tiene la suerte de contar con la protección de un comerciante, un tendero, que le alimenta y que alimenta su cuerpo, sí, pero también su mente con historias de mitología, de fantasía, le enseña a leer y le mete en la cabeza que atesore su inocencia, que atesore su infancia, que el tiempo, como lo dice aquí, es un ladrón que lo roba todo. Peter, a pesar de que se aferra a eso, pues tiene que enfrentarse con el mundo real de una madre alcoholizada, una madre que ha perdido la cabeza por el alcohol y que le maltrata y que hace cualquier cosa. Si vuelves con esa botella, te mato. Y ese es el día a día de nuestro Peter, al que solo le queda refugiarse en su imaginación y tener la esperanza de encontrar es un padre que no conoce y un padre que, bueno, tendrá más importancia en la historia de lo que podemos pensar. Vemos aquí cómo el proceso de corrupción de un niño al que Peter se resiste con todas sus armas, cómo el hambre, cómo la necesidad le hacen casi corromperse, pero se resiste y justo cuando está a punto, aparece el elemento mágico, el elemento, cuando está a punto de violaciones, hambre, frío, maltrato, conoce a Campanilla. Campanilla, al que él le pone nombre, aquí la vemos, viene buscando un salvador para su isla, la isla de Nunca Jamás. Y allí va Peter, pero con una idea muy diferente de lo que es la isla. Campanilla, en la versión de Louisiel, nunca ha estado tan sexualizada y tan sensualizada, mejor dicho. Allí, por supuesto, tenemos a los personajes de la obra, desde el Capitán Garfio a sus piratas, pero también los faunos, las sirenas, todos esos personajes de la obra original, todos están aquí, pero con una reinterpretación. Al principio amable, sí, pero con cierta sexualización, cierta, que más adelante va a dar lugar a algo mucho más oscuro. Ya veis que el dibujo es magistral, el trabajo que hay en cada página, el trazo casi barroco, con los detalles, a pesar de que si veis esto sin color, en la edición de Planeta lo único que se le puede sacar partido es que vemos el trazo de Loisiel desnudo. Pero, eso he tenido discusiones alguna vez, hay obras que sí funcionan bien tanto en color como en blanco y negro, pocas, pero las hay. Pero la inmensa mayoría de esas obras, por no decir todas, son obras que estaban pensadas en blanco y negro y que luego un colorista magistral o bien la anticipación del dibujante original que lo hizo todo pensando en un futuro color, hizo que encajara. Pero al contrario, quitarle color a una obra pues rara vez funciona. Puede funcionar en trazos muy detallados o en obras con un color muy malo, las típicas obras de cómic americano de superhéroes de los 70, 80,
que tenían un color plano de puntitos y que tapaban el trazo original, pero eso pasa muy pocas veces. Un cómic como este, con esta paleta de colores, con que el color cuenta tanto, de repente lo pones todo en blanco y te quedarían las páginas completamente vacías. La edición de Planeta es un despropósito, un sin Dios, y entiendo que el que pagara casi 50 euros, lo mismo que costaba esta originalmente, pues quiera defenderla, pero es indefendible. Así que tenemos a nuestro Peter llegando a la isla para ser el salvador de esta, y su encuentro con el Capitán Garfio. Todos los personajes nos suenan de la versión de Barry, incluso de la de Disney, que en ciertos aspectos, ojo, en ciertos es bastante respetuosa, pero conforme la cosa avanza, vemos más violencia, sangre, muerte y mucho más. No sé si pasar más adelante. Vemos no una transformación de Peter, porque Peter ya era así, simplemente el llegar a la isla y el poder ponerse al frente, el jefe de estos seres y más tarde de los niños perdidos, pues le hará convertirse en el que conocemos, pero todo lo que tenía ahí, esa relación con su madre, esa ira, ese odio hacia los adultos, todo eso es lo que nos plantea aquí Lois y él, en lo que está en el núcleo de Peter. El niño que no quería crecer nunca, ¿por qué? El niño porque no quería convertirse en adulto. ¿Y por qué no quería convertirse en adulto? Porque los desprecia y los odia. Y bueno, pues no puedo seguir más porque haré muchos spoilers. Simplemente me voy a hablar del dibujo, que ya lo estáis viendo. Una narrativa, un detalle. Aquí Luis él está, iba a decir en su mejor momento, cierto si no hubiera leído luego Magazine General, pero es una delicia visual, es una maravilla que mejora en cada álbum. Esto tardó 14 años en completarse y obviamente vemos una evolución del trazo de Lois y él. No hay un gran cambio brusco de un álbum a otro, pero desde el primero al último se nota una evolución. Pero a pesar de todo hay una cierta, sí, hay una homogeneidad estética, no es como esas obras que parece que están dibujadas por uno o por varios autores, fijaos. Y en cuanto al final, pues eso es lo que me hizo venderlo la primera vez. Es un cómic que deja con muy mal cuerpo, me lo dejó a mí. Inciso, fijaos este dibujo, este color, este dibujo vestido por el color, una situación de tensión, de tragedia, de oscuro y tal, en comparación con lo que hemos visto hace un momento, con esta escena soleada de... Esto es narrativa, esto hace que el lector entre más en la historia y el color le haga... Si tú te pones eso en blanco y negro te lo pierdes. Y la edición de Planeta es eso, una pérdida total. Pero bueno, podemos seguir pasando. Sí, lo que estaba diciendo, que el dibujo es desde el primero al último álbum hay un cambio, una evolución que se nota si comparas páginas, pero que no resulta llamativa si vas leyéndolo página a página, porque además te metes en la historia. Y llegamos al final, un final que tardó mucho en completarse, no seguimos, un final que tardó mucho en completarse y que en cierta manera quizás no era el que Lois y él tenía pensado al principio, porque el tono general de la obra es oscura, sí, pero no tanto con el final, que me cogió con el pie cambiado y la verdad es que me afectó y por eso vendí el cómic, pero leído hoy de nuevo, ya prevenido, pues la verdad es que tiene lógica, encaja y como digo, engarza perfectamente con la obra que conocemos de Barry. El final de esta y la otra encajan perfectamente, a pesar de que es un final que no va a ser para todo el mundo. Y nada más que deciros, pues que recomendároslo, pero recomendaros la edición a color, ya sea en este integral, ya sea en los álbumes sueltos. Y de verdad no caigáis por la edición en blanco y negro, que muchas tiendas han llegado a saldar o han llegado a vender bajo el mostrador más barata intentando recuperar la inversión inicial. Creo que esa obra costaba 45 euros, esta costaba 50, esto en su momento salió. Eso hace ya bastante tiempo, hace más de 10 años y era carísimo. Hoy día 50 euros es lo que te cuesta, es lo que te pone CC por cualquier jibarizado, prácticamente. No se vendió demasiado, de hecho tuvo ese saldo al que le pusieron
un dust jacket, ¿cómo se llama eso? Bueno, le pusieron una portada mucho peor que esta, intentando colarla como edición extra definitiva, pero bueno, es la misma y aún así se saldó por 20. Si podéis encontrarlo, si podéis leerlo, aunque sea en biblioteca, de verdad que merece la pena. Y nada más, lo dejamos aquí. Un saludo.